Saludo para todos. Bueno, entonces vamos a mirar algunas estrategias que nos permitan comprender algunos tipos de texto. Sí, recordemos que la comprensión lector es un proceso a través del cual el lector debe elaborar una red de significados en su diálogo con el texto. ¿Sí? Quien lee relaciona la información que el autor presenta y con aquellos datos también que están almacenados de alguna u otra manera en su mente para sacar sus propias conclusiones. Este proceso cognitivo, ¿sí? Lleva a la comprensión. Entonces vamos a mirar algunas estrategias que nos permitan abordar eh, cualquier tipo de texto y hacer pues una debida interpretación, ¿sí? Entonces recordemos que, pues como mencionamos, es comprender teniendo en cuenta que cada letra emite un sonido y que estos pueden mezclarse para hacer sonidos enteros, ¿cierto? Precisamente es este proceso de emitir sonidos, de pronunciar palabras, es lo que le da la forma al significado de las palabras que luego debemos intercambiar entre nosotros. Entonces, el acto de leer no cambia cuando leemos un texto de un área de contenido concreto o preciso. Esto solo ocurre en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tratamos con contenido científico, ¿ya? Que son textos que utilizan un lenguaje especializado, ¿sí? Lo normal es que nos vamos a encontrar precisamente con un vocabulario mucho más detallado, mucho más específico, mucho más técnico, citas de investigación, extrañas características de textos que probablemente no vamos a encontrarnos en otros textos. En cuanto al contenido de investigaciones sociales, o sea, los textos más bien académicos que tengan que ver con una investigación eh, una teoría, digamos, un contenido social. Este puede ser una interesante mezcla de información detallada y los tradicionales párrafos seguidos por imágenes, tablas, estadísticas, infografías, etc. Entonces, los textos literarios ya implican, digamos, una lectura más diferente o implican una disposición distinta, porque resulta que en los textos literarios, pues ellos se refieren a la forma flexible ¿ya? De la poesía, la estructura duradera de una novela. Eso es lo que yo debo de tener en cuenta en este tipo de textos, ¿cierto? Entonces, se combinan múltiples modalidades eh, a la hora de narrar o de contar una historia. Todo esto hace que las estrategias de lectura tengan un contenido específico para cada área o para cada texto que yo voy a realizar, cada lectura que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, releer los textos tendría más sentido en artículos de carácter científico, ¿ya? Eh, con detalle, con detenimiento, mientras que la visualización y la conexión de textos tendría más sentido cuando trabajamos con relatos literarios. Entonces, miremos pues algunas de estas estrategias de lectura que podemos emplear en cualquier tipo de texto. ¿Ya? Por lo general, al leer un texto por primera vez, nos quedaremos con la idea principal, ¿sí? Que puede ubicarse en los primeros párrafos. Luego queremos profundizar, volver a leerlo es una de las mejores opciones, ya, ya que cuando sabemos de qué trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto, van a parecernos más obvios tras una segunda lectura. ¿Sí? Otra estrategia podría ser aterrizar a la lectura lo que yo sé sobre el tema del texto, ¿ya? La información que voy aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, el bagaje que yo voy a adquirir, nos va a resultar de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. De igual modo, cuando vayamos a leer un texto, estos conocimientos, toda esta información almacenada va a ser de muy importante porque me van a facilitar la comprensión del mismo. Leer entre líneas e identificar
digamos, las pistas que se encuentran en el contexto, ¿ya? Cuando nos encontramos, pues, inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el sentido o el significado de una palabra, pero no disponemos, digamos, en ese momento las herramientas para averiguar su significado, pues lo que se sugiere es que se fije en las partes del texto que la rodean, ¿ya? Esto es precisamente lo que se habla cuando nos referimos a las claves que se encuentran en el contexto, ¿ya? Todo lo que está alrededor de dicho término desconocido. Es decir, que esta estrategia consiste en entender una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en un contexto con el resto del texto. ¿Ya? Eso es leer entre líneas, ir más allá de una lectura superficial, ¿no? Al final todo se basa en emplear la lógica. Y otra de las estrategias podría ser analizar y deducir en voz alta. Todo adquiere más sentido cuando lo decimos en voz alta, ¿ya? Porque es más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz, en lugar de ir leyendo para uno mismo. Entonces, cuando leo algo y resulta que no lo hemos comprendido por completo, repetirlo en voz alta es una idea que puede resultar muy pertinente. Sintetizar, elaborar resúmenes, también de manera, digamos, mental o escrita. Cuando terminamos de leer, puede que algunos de los detalles no hayan quedado tan claros. Entonces, reunir como todos los datos que se destacan más o más importantes, como el motivo, los personajes, el problema, el asunto, nos puede servir para llenar esos pequeños huecos argumentales, ¿no? que no han quedado claros durante la primera lectura. Y finalmente, subrayar las palabras claves, ¿sí? Cuando yo me enfrento a un texto, no es fácil, ¿ya? Porque poner a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta esos elementos que forman parte del relato narrativo, pues va a ser un error, ¿cierto? Porque generalmente los escritores colocan palabras claves, palabras que se repiten a lo largo del texto y que ayudan al lector a prestar mayor atención. Entonces yo debo, como un lector activo, en ese proceso, en ese diálogo, fijarme en cuáles son esas palabras que el lector ha utilizado y que repite a lo largo del texto, a lo largo de la lectura, ¿ya? Porque es prestar atención de una manera consciente desde la metacognición a lo que el escritor o el autor inconscientemente quiso remarcar, ¿no? Ubicar esas palabras claves puede resultar una gran ayuda para comprender un texto